Primera fase de la Segunda Guerra Mundial fue cuando Alemania domina Europa Oriental en 1939 y 1941. Los personajes más importantes durante la etapa de Adolfo Hitler y Heinrich, uno de los acontecimientos fue el ataque de Polonia, Guerra Relámpago, donde Alemania entró en el territorio de Polonia y se inicia en la destrucción de los principales puestos de comunicaciones y una de las consecuencias de esto fue que dio inicio a la Segunda Guerra y de redicción en los ejércitos de Apolanco. También dio un plan amarillo donde fue la acción coordinada contra Holanda y Francia, que estaría a cargo de 3 cuerpos del ejército alemán. A consecuencias de esto se originó la invasión de Bélgica y Francia. La guerra contra Inglaterra trató de asegurarse que existió de la operación. La invasión de Alemania se concentró sobre el archipiélago de agosto, originando los bombardeos de las pérdidas de Londres. El ataque de Leningrado consistió en la Unión Soviética que se adueña de los países batidos, ocupando las zonas orientales de Polonia en el fin de la dificultad de ataque. Otros acontecimientos fue cuando Italia se une a la guerra de los nazis, poco antes de Francia solicite el armisticio y por último fue los ataques aéreos contra Inglaterra, donde Alemania lanza los ataques, pero no logró obligar a rendirse. La segunda fase fue cuando Alemania ataca a la Unión Soviética y la Carta del Atlántico a junio-diciembre de 1941. Los personajes más importantes durante esa época fue Adolfo Hitler, Stalin, Halder, Mussolini y Giovanni Mess. Uno de los acontecimientos más importantes fue la Operación Barbarroja, que dio origen el 22 de junio de 1941, donde se dio la invasión y la Unión Soviética por parte de las fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Esta operación abrió frente oriental que se convirtió en el teatro de una de las operaciones más grandes de la guerra, escenario de batallas más grandes y brutales del conflicto de Europa. El nombre de la operación es un homenaje a Federico Barbarroja, cuyo nombre está unido al nacionalismo alemán del siglo XIX. Una de las consecuencias que fue, a pesar de los muchos sacrificios, sí ganó el conflicto de la guerra, que tuvo un efecto profundo y devastador a largo en la Unión Soviética. Durante la guerra, Anastasia Sotova es una estimación ligeramente diferente de 600.4 millones de rublos en gastos militares soviéticos durante la guerra, equivalente a 125.4 millones. Los estadounidenses estiman a la Unión Soviética que perdió mucha de las riquezas que obtuvo en los esfuerzos de la industrialización. Durante los años 30, su economía también se contrajo en un 20% en 1941 y 1945. No se recuperó sus niveles anteriores en la guerra hasta que destacada en 1960. No desear modificaciones territoriales que no estén de acuerdo con los deseos libremente expresados de los pueblos interesados y no respetar el derecho de los pueblos a elegir el régimen del gobierno bajo el cual han de vivir, deseando que se distribuyan los derechos soberanos y la independencia de los pueblos que han sido despojados por una fuerza de dichos derechos. En la tercera etapa de la Segunda Guerra Mundial fue el ataque japonés de diciembre de 1941 a noviembre de 1942. Los personajes más importantes fueron las 2.403 bajas que causó en las filas estadounidenses, además que también se disminuyeron o dañaron varios cruceros
un búnker en la escuela de un minador, además de los 188 aeronaves. No desear modificaciones territoriales que no estén de acuerdo con los deseos libremente expresados de los pueblos interesados y no respetar el derecho de los pueblos a elegir el régimen del gobierno bajo el cual han de vivir, deseando que se distribuyan los derechos soberanos y la independencia de los pueblos que han sido despojados por una fuerza de dichos derechos. La cuarta fase fue el viraje. Stalingrado, de noviembre de 1942 a junio de 1944, Adolf Hitler y Joseph Stalin fueron los personajes más destacados. La batalla de Stalingrado fue un conflicto bélico entre Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de Alemania, nazi y sus aliados del eje del control de la ciudad soviética de Stalingrado, y la consecuencia de esto fue que la ciudad de Stalingrado quedó devastada. Las edificaciones quedaron destruidas y la población severamente afectada. Murieron más de 2 millones de personas entre soldados y civiles, además de una gran cantidad de heridos y enfermos en lo que fue una de las grandes batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. La Operación Barbarroja, el verdadero valor de Stalingrado. Era otro. Hitler sabía que conquistando la ciudad que lleva su nombre mancharía la imagen de Stalin, hecho que tendría un gran valor propagandístico, y las consecuencias que trajo fue que murieron más de 2 millones de personas entre soldados y civiles, además de una gran cantidad de heridos y enfermos, en lo que fue una de las grandes batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. La quinta etapa de la Segunda Guerra fue la derrota de Alemania, junio de 1944 a mayo de 1945. Los personajes más importantes fueron Adolf Hitler, el general Guderian y el político Hermann, David Eisenhower y Georgi. Uno de los primeros acontecimientos fue el ataque francés, que fue breve e ineficaz. Tenía como objetivo ayudar a Polonia abriendo un segundo frente, pero se saldó con una vergonzosa derrota y un avance que vendría después. Trajo consigo la reducción de artillería y soldados permitidos en el país. El país quedó completamente destruido. La presentación de todos los nazis y el problema de los guetos, campo de concentración, de trabajo y de exterminio. La batalla que acabó con Alemania fue otro acontecimiento donde las tropas soviéticas avanzaban peleando hacia la Cancillería de Reich, y Hitler se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales de Reich. El 9 de mayo, ante los soviéticos de Berlín. Las consecuencias de este hecho fue que convirtió un estado arruinado, humillado y políticamente muy inestable. En la sexta fase fue el fin de la guerra. De mayo a septiembre de 1945, los personajes más importantes fueron Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hirohito, Albert Lebrun, Charles de Gaulle, Joseph Stalin, Franklin Roosevelt y Harry Truman. Uno de los primeros acontecimientos que se dio en esta última fase fue la bomba atómica a Hiroshima, donde los ataques de los aliados y norteamericanos se concentraron en contra de los japoneses. Sin embargo, la participación de los kamikazes dificultaba el triunfo por tal motivo que el presidente Truman decide usar una bomba atómica en Hiroshima, donde mueren 200,000 personas, y en otra en Nagasaki, donde mueren 78,000, y trajo consigo consecuencias, miles de muertes a raíz de las bombas. El último acontecimiento que se vivió en esta fase de la bomba atómica en Nagasaki fue la decisión de hacer uso de la bomba atómica que se tomó en agosto de 1945. 6 de agosto de 1945 se lanza la bomba atómica sobre Hiroshima y el 9 de agosto sobre Nagasaki.
donde Japón se rinde el 2 de septiembre de 1945.